Pues bueno. Ya habíamos visto que cómo podemos medir o predecir las propiedades de un gas real con las ecuaciones de estado, y ya bien padre, ¿no? Pero no es lo único que podemos hacer. O sea, además del volumen y la presión y la temperatura, podemos calcular las demás propiedades de un sistema ya de un gas real, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar este caso en el que vamos a comprimir un gas. O sea, tenemos un gas en unas condiciones de presión y temperatura 1 y lo vamos a llevar a unas condiciones de presión y temperatura número 2. ¿Sí? Estamos aumentando la presión y la temperatura. Ahora, como es un gas real, vamos a tener que calcular las desviaciones. Primero vamos a tener que calcular las desviaciones con respecto a la idealidad de cada uno de esos puntos. ¿Sí? Además de lo que calculábamos cuando era gas ideal, que era el cambio de la entalpía, el cambio de la temperatura, vamos a calcular entonces el cambio de la desviación con respecto a la idealidad. Ahora, entonces, para calcular nosotros el cambio de entalpía en el proceso, es decir, del punto 1 al punto 2, tenemos que calcular entonces la desviación de la entropía, de la entalpía de nuestro gas real con respecto a nuestro gas si fuera ideal, y luego calcular la diferencia de entalpías entre dos estados, entre el estado de referencia de cada uno de los gases. El estado de referencia de cada uno de los gases va a ser, digamos, la entalpía de ese gas si se considerara como gas ideal. Por eso la presión a la que se toma el estado de referencia es una presión bastante baja, que tiende a cero. Entonces, sobre esta presión, a esta presión se puede considerar que tanto el gas a la temperatura 1 y 2 se estaría comportando como gas ideal. Por eso se toman como dato de referencia. ¿Ok? Entonces, para poder calcular la diferencia de K del punto 1 al 2, tenemos que calcular esas tres. Primero, la desviación que con respecto de la idealidad de nuestro gas. Después, la diferencia entre las dos temperaturas del estado de referencia. Y la desviación con respecto a la idealidad de nuestro punto inicial. ¿Sí? Eso es lo que significa todo esto. Esta es la primera desviación. Esta es la desviación, perdón. Ay. Está el mouse. Esta es la desviación de la idealidad, a lo que le llamamos entalpía residual o ¿cómo? Entalpía residual o desviación de la entalpía. Esta es si fuera un gas ideal. Si fuera un gas ideal, nosotros sabemos que en un gas ideal la entalpía solo depende de la temperatura, del valor del Cp y de la temperatura. Entonces, el cambio de entalpía entre esos dos puntos del sistema nada más estaría dado por la diferencia de las entalpías. Pero como nosotros observamos, tienen una desviación. Las líneas de temperatura constante no son rectas. ¿Sí? No son rectas. Entonces, aquí significa que también tenemos dependencia con otros factores. Entonces, tenemos que hacer precisamente esa corrección, esas dos desviaciones. Entonces, para calcular la desviación de la entalpía entre esos dos puntos, tenemos que calcular como si fuera gas ideal, en el estado de referencia, y además las desviaciones de las entalpías de cada uno de los puntos con respecto a si fuera un gas ideal. ¿Ok? Ahora, aquí si se fijan, por cada punto de nuestro sistema se van a definir otros dos. Uno sobre la misma presión a la altura de la otra entalpía. ¿Por qué? Porque si fuera un gas ideal. Entonces, la desviación con respecto a la idealidad se mide en ¿sí? Entonces, estas dos entalpías, la del estado de referencia y la de la entalpía del gas, si fuera gas ideal, es la misma. ¿Por qué? Porque están sobre la misma línea de entalpía. Entonces, bueno, lo que tenemos que calcular entonces
son las desviaciones de las entalpías en el punto 1 y 2. Se pueden calcular o lo podemos sacar de gráficas. Nosotros ahorita lo vamos a sacar de gráficas. Son gráficas que ya están definidas para sistemas reales. Ahora, las gráficas ahorita que pasemos están hechas para gases cuyo factor de compresibilidad sea de 0.27. Ya vimos que no todos tienen el mismo factor de compresibilidad. Sin embargo, esas gráficas se pueden utilizar para un amplio rango de sistemas, sin tanto problema. Existen versiones corregidas y existen factores de corrección para valores diferentes de esta crítica. Pero nosotros vamos a usar los que vienen a las gráficas. Y para calcular la diferencia de entalpía del estado de referencia, es decir, entre estas dos, lo vamos a hacer como si fuera un gas ideal, porque pues estamos haciendo la consideración que en estos dos puntos el gas se comporta como un gas ideal, a presiones muy bajas. Entonces tenemos dos opciones. Lo podemos sacar de las tablas, de las que ya conocen, de los apéndices B2 al B no sé cuál, o lo podemos calcular como función del CP, sea que consideremos un CP promedio entre esas dos temperaturas, o introduzcamos la función del CP. Ahora, eso del CP se supone que ya lo habían visto. Espérenme. A ver si sale. Aquí está. Entonces, como saben, el CP no es constante. Depende de la temperatura en un gas real, digamos. Y estas funciones son las que tendrían que usar en caso de que lo hicieran hacer un poco más preciso. Ahora, si quieren usar un valor de CP único, podrían sacar el CP a la temperatura 1, el CP a la temperatura 2, perdón, a una temperatura promedio y tomarlo como si fuera constante y ya, resolver esto. O introducir toda la función con respecto a la temperatura y integrarla. Entonces tienen esas tres opciones. Sea que lo saquen de tablas, que es lo más sencillo, que usen un CP a una temperatura promedio o que integren la función del CP. Ahora, ¿cómo sacamos las desviaciones de la tabla? O sea, aquí para la división total, para el cambio total, ya tenemos la parte que correspondería al gas ideal, que sería esta parte. Nos faltan las desviaciones. Bueno, para sacar las desviaciones, nos tenemos que ir a los apéndices B22. Ay, no me acuerdo cuáles son. Me parece que es el 22. Ajá, el 22 y el 23. El 22 y el 23 son estas dos curvas. Se las puse así nada más para que vean que una es la continuación de la otra. Obviamente que en el libro vienen un poco más amplios. De esta gráfica lo que van a sacar no es directamente la desviación de la entalpía, no es nada más el valor de la entalpía residual, sino que van a tener que multiplicar por la temperatura crítica del gas, ¿sí? Entonces, como en todas las gráficas, necesitamos dos coordenadas, la temperatura reducida y la presión reducida. Entonces, tenemos las coordenadas, vamos a nuestra gráfica, ubicamos nuestro punto y leemos el valor de la desviación de la entalpía entre la temperatura, que sería este valor. Entonces, para poder nosotros sacar el valor que necesitamos, el de la desviación, hay que multiplicar el valor que leemos de la tabla por la temperatura crítica, ¿sí? Obviamente que depende de cada componente, pues va a ser diferente porque todos tienen temperaturas críticas diferentes. Entonces, teniendo las coordenadas reducidas de los dos puntos, podemos calcular las desviaciones con respecto a la idealidad o la entalpía residual del punto 2 y del punto 1. Y como ya teníamos acá lo del gas ideal, pues ya tenemos el cambio total de la entalpía del proceso. Les digo, si fuera un gas ideal, pues estas desviaciones serían 0 y nos quedaría, pues esta es la de los gases ideales. Es el cambio de entalpía entre dos puntos, está definido únicamente por el CP y el cambio de temperatura, nada más. Nosotros, como tenemos gases reales, pues tenemos que hacer el ajuste, la corrección con las entalpías
residuales. ¿Preguntas? No, profe. No. Bueno, entonces ahora vamos a ver el cambio de la entalpía, digo de la entropía. Eso también es importante. Me acordé. Aquí en el libro, en los apéndices, está mal el nombre en una de esas dos, ¿eh? No se vayan a confundir. Está el B22 y el 23, que son los cambios de entropía. Aquí está, perdón, el cambio de entalpía, que es el 22, ajá. Y cambio de entalpía, B23, muy bien. Y pues si se fijan son H's, las unidades de entalpía, bla, bla, bla. Pero el siguiente dice desviación de entalpía, pero no es desviación de entalpía, aquí es desviación de entropía, a presiones bajas y a presiones altas. Bueno, a presiones mayores de presión reducida. Para que no se vayan a confundir, no se vayan con la finta de la entalpía, vayan a sacar las dos de aquí. Ya ha pasado. Bueno, entonces para el cambio de entropía es más o menos lo mismo. Tenemos que considerar entonces ahora la desviación con respecto al estado ideal, si fuera ideal, la diferencia entre el estado ideal y el estado de referencia, aquí no es el mismo, porque aquí estamos cambiando de entropía, cambio por el cambio de presión. Luego, la diferencia entre los estados de referencia, y luego otra vez la diferencia entre el estado de referencia y el estado ideal a la presión del punto 1, y la desviación con respecto a la idealidad a esa misma presión. ¿Okay? Entonces aquí parece que son 5 términos, pero luego se reducen a 3. Ahorita vemos cómo. Entonces, lo mismo, dijimos, la división de la entalpía con respecto a la idealidad del punto con respecto a su punto si fuera ideal. Y luego, aquí tenemos que agregar este término porque la entalpía aquí va a depender del cambio de la presión. No es el mismo valor porque los ejes están al revés. Entonces, aquí la entalpía sí va a cambiar. La entropía no es como la entalpía. Después tenemos el cambio de entalpía en el estado de referencia, que es como si fuera un gas ideal. Y otra vez tenemos el ajuste por la presión, que sería en el punto 1 y el punto 1 de referencia. Y la desviación de la entropía con respecto a la idealidad a la misma presión en el punto 1. ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto, este cambio de entropía, como si considerando el estado de referencia como si fuera gas ideal, pues ya sabemos cómo se saca, depende del Cp y del logaritmo de la temperatura. Entonces, lo mismo que con el cambio de entalpía, lo pueden calcular esto de tablas o lo pueden hacer también como función del Cp, o sea, toman un Cp a una temperatura promedio o integrar la función del Cp. Entonces, esto es el cambio de entalpía, el cambio de entropía entre los estados de referencia como si fuera gas ideal. Entonces esto es esto, y nos van a confundir, nos da esta diferencia de lo que viene acá abajo, ¿vale? Entonces, igual ya tenemos nuestros 3 términos, la diferencia es como si fuera un gas ideal y las correcciones por la desviación de la idealidad. Lo mismo, las entropías residuales las vamos a poder sacar de las gráficas, son los apéndices B24 y 25, y están igual graficadas para gases con valores de Z crítica de 0.27. Entonces, aquí está un poco más sencillo porque no tienen que hacer operaciones extra. El valor que les da la gráfica es el de la desviación. No tienen que multiplicar, no tienen que hacer nada. Lo mismo, necesitan las coordenadas reducidas de cada uno de los puntos. Para eso necesitan las condiciones, las propiedades críticas del gas o de la mezcla que estén usando. Y pues nada más leen la entalpía. Entonces acá, literal, nada más sustituyen y listo. Entonces, preguntas.
No, profe. Seguros. Por lo pronto. Bueno, a ver si ya con el ejemplo nos salen las dudas. Entonces, vamos a ver primero el ejemplo 10.12 que nos presenta un proceso de compresión isotérmica. Entonces, nos dice el ejemplo. En una etapa durante el proceso de compresión de aire, el gas entra a 40 atmósferas y 520 grados Rankine, se comprime hasta 220 grados, 220 atmósferas, en un proceso reversible de flujo estacionario, bla, 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 y nos dice qué trabajo será realizado y cuál es el calor transmitido. Bueno, lo primero es ubicar en nuestra gráfica nuestros puntos inicial y final. Nos está diciendo que es un proceso isotérmico, significa que los dos puntos van a estar a lo largo de una misma curva de temperatura, ¿sí? Isotérmico. Entonces, se fijan que el estado de referencia para los dos puntos va a ser el mismo, porque están a la misma temperatura. Ya no vamos a tener acá, no vamos a tener nuestros puntos sobre diferentes curvas y tengamos que calcular la diferencia entre los estados de referencia. ¿Por qué? Porque es el mismo. ¿Sí? Entonces, de nuestras ecuaciones, la entalpía absoluta, la diferencia de entalpía absoluta y la diferencia de entropía van a ser 0. O sea, la de gas ideal sería 0. ¿Por qué? Porque estamos a la misma temperatura. Lo único que hay que hacer es sacar la desviación y el cambio de la presión, por el cambio de la presión. Entonces, nosotros en nuestro sistema tenemos que está entrando calor, hay un cambio de entalpía y eso va a ser igual al trabajo. El calor, ya lo saben desde termo, es igual a la temperatura por el cambio de entropía y el cambio de entalpía. Entonces, no hay dudas con esto, ¿verdad? Entendimos todo bien hasta aquí. ¿Por qué quedaron estos igual a 0? Sí. ¿Seguros? Sí, profe. Ok, a ver, pregunta capciosa. ¿Qué pasaría con estas ecuaciones si fuera gas ideal? ¿Qué otra cosa se eliminaría de estas? Vamos a fijarnos en estas dos. Si el gas fuera un gas, si el aire fuera un gas ideal, ¿cuál de todas estas cosas se cancelaría? Vamos por partes. ¿El trabajo se cancelaría? ¿Sería igual a 0? No. No. ¿El calor sería igual a 0? No. La S, ¿no? ¿Cómo? La S. Sí, La S. No, porque tenemos un cambio de presión. Ah, ok. Si tenemos un cambio de presión, no podemos despreciar el cambio de entropía. Si fuera un proceso isobárico, no es cierto, no podemos despreciar tampoco la presión. Digo la entalpía, digo la entropía, no. La entalpía, el cambio de entalpía es el que sería despreciable. Porque dijimos que la entalpía en un gas ideal solo depende de la temperatura. Entonces, si estamos a la misma temperatura, la entalpía de los dos puntos sería la misma. Entonces, no habría cambio de entalpía. Entonces, esta sería 0. Entonces, el trabajo sería igual al calor. No habría cambio de entalpía si fuera un gas ideal. ¿Vale? ¿Sí entendemos por qué? Sí. Bueno. Entonces, para nosotros poder calcular el calor, dijimos que el trabajo va a ser igual al calor menos la diferencia de entalpías. La diferencia de entropías, ya dijimos que va a ser igual a todo esto. Ah, aquí me equivoqué. Aquí me falta un signo. Ok, entonces, ¿qué necesitamos? Tenemos las dos presiones, podemos calcular el cambio de entropía por el cambio de presión, ¿sí? Tenemos los valores de temperatura y presión para poder calcular nuestros puntos, nuestras coordenadas reducidas y poder sacar las entropías y las entalpías
residuales de las gráficas. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, de las mismas tablas de siempre, de la misma tabla de siempre, nos vamos a ir y vamos a tomar las propiedades del punto crítico del aire. Aquí el equivalente se refiere al aire que hemos visto hasta ahorita, que tiene 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno, ¿sí? En las relaciones molares, volumétricas y másicas que ya conocen. Aire seco, obviamente. Entonces, tenemos que la presión crítica 37.2 atmósferas y la temperatura crítica 239 grados Rankine. Entonces, la temperatura reducida de los dos puntos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la temperatura es la misma. Entonces, la temperatura reducida de los dos es igual. O sea, es el mismo valor. ¿Ok? Sacamos la presión reducida del primer punto, del punto inicial, del punto final. Nos vamos a las gráficas y de las gráficas vamos a sacar la desviación de la entropía directo, la desviación de la entalpía, el valor que sacamos, que es 0.4 y 2, lo multiplicamos por la temperatura crítica y sacamos los valores de las desviaciones, las entalpías residuales. ¿Ok? Entonces, nada más es cuestión de sustituir. Fíjense, por favor, en las unidades. Aquí, si ponen la R que hemos estado utilizando hasta ahorita, no les va a salir. O les va a salir mal porque las unidades no están correctas. No pueden usar las mismas. Entonces, aquí tienen que usar unidades de energía por grado Rankine libra mol. ¿Ok? Si no, no les va a salir. Okay. Entonces, nada más es cuestión de sustituir. Tenemos la temperatura, que es la misma del sistema, es un proceso térmico. Tenemos la desviación de la entropía, que la desviación de la entropía no es más que el delta S de 1 menos el delta S de 2 más o menos esto. Ya tenemos eso. Y el cambio de la entropía, de la entalpía. Ahora, nos pide también el calor. Pues el calor aquí ya lo tenemos, que es la temperatura por el cambio de entropía, que sería este valor. Y el trabajo al final serían 1734 BTU. Ahora, esta es la forma fácil, entre comillas, porque estamos sacando los valores de las gráficas. Mañana vamos a ver cómo podríamos hacer lo mismo, pero usando la ecuación de Van der Waals. ¿Okay? Esto es tomando datos de las gráficas y las gráficas ya nos están dando la corrección, las desviaciones, las entropías, las entalpías residuales para poder nosotros considerar la no idealidad de nuestro proceso. Preguntas. Profe, ¿de dónde salió el 382? ¿Cuál 382? El que está cuando va a sacar el calor, la diferencia de calor. Ese. Pues es del DH1 menos delta H2. 496 menos 478. Ah, ok. Es la diferencia entre el pies. Ah, No sí. se deben equivocar tampoco con los signos, ¿eh? No sé por qué los puse al revés, pero... O sea, pude haber puesto esto para que no se vea tan feo. Así, pero es exactamente lo mismo. Profe, Mande. tengo una duda. Phi 1, bueno, el que está ahí, ¿cómo se calculó o qué se hizo? ¿O es toda la diferencia cero? Esta es toda la resta es cero. Ah, ok. Por eso acá está el delta phi, esto es cero. Sí, porque las dos son iguales. Como es el mismo estado de referencia, los dos phi son iguales, por eso es cero. Sí, gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Todo esto. Es lo mismo que pongo. ¿Esto? ¿Preguntas? No, nadie, ¿seguros? Bueno, entonces se supone que con lo que llevamos hasta ahorita ya pueden contestar la tarea.
Entonces les voy a recorrer la tarea para el lunes. Si no tienen preguntas. No. Ya, ni siquiera han leído los problemas, supongo. Sí, No. sí, sí. Sinceramente, yo no. Los primeros están súper, súper fáciles. Los últimos dos también. Están todavía más fáciles. Profe, si vemos otro problemita el lunes. Sí, los vamos a ver, pero los vamos a ver mañana. Ahorita se supone que iban a salir muchas dudas y nos íbamos a tardar casi que la hora con nada más con esto. Es que apenas poniéndose uno a hacerlos. Cuando salen las dudas. Pues sí, entonces pónganse a la tarea de una vez. Sí. Sí, profe. Sí, profe, yo también coincido en eso. Ya hasta que los hacemos es cuando, ay, aquí cómo se hacía y hasta ahí sale. Ay, muchachitos, bueno, también. Bueno, pero entendieron más o menos, o bien, de cómo sacar las cosas de aquí, ¿verdad? O sea, no tiene mayor complicación. Profe, ¿en los problemas siempre vamos a estar sobre la misma curva de temperatura o va a haber donde varíe? No, diferente. O sea, este es un proceso térmico. Mañana vamos a ver uno de estrangulación, que es a entalpía constante, y uno isentrópico. No, eso es específico de este problema. Por ejemplo, esto que vimos acá, digamos que es como un caso general, no estamos ni a la misma presión ni a la misma temperatura. Sino eso es un caso especial, digamos. Algo muy específico del problema. O sea, lo estamos haciendo así porque nos están diciendo que se comprime isotérmicamente. ¿Vale? Podrían decirnos que no se comprime isotérmicamente, que tendríamos que calcular la temperatura, pero ya eso es otra cosa. Ok. ¿Sí? Sí. Profe, Mande. yo sí tengo una duda, a lo mejor por falta de poner atención, no sé, pero sí la tengo. Dígame. ¿Le puedo cambiar la diapositiva del problema? Esta es la del problema. La otra. ¿Esto? Donde tenía, ese mero. Donde sacó ahí las deltas de H en cada ocasión, multiplicó la temperatura por ese punto 4 y el 2, pero eso es precisamente, ¿qué dijo que eran, perdón? Ese 4 y ese 2 es el valor que nosotros leemos de las gráficas. Por ejemplo, vamos a hacer lo que sobre el libro. Vamos a sacar el primero. Nos dice que tenemos una... A ver, lo tengo en el mío. Espérame. Aquí. Entonces, aquí nos dice que la temperatura... ¿Dónde está el punto? Espérame. Aquí está. Ok. Entonces, de aquí, para podernos ubicar el punto, necesitamos la temperatura reducida y la presión reducida. El punto 1. Tenemos una temperatura reducida de 2. No sé ni para qué le puse tantos números. 2.2, más o menos. Y una presión reducida de 1.1. ¿Vale? 1.1 y 2.17. Ok. Entonces, con estos dos valores, nos vamos a la gráfica. Oh, Dios. ¿Dónde está el punto? Vamos a considerar que la presión es 1. ¿Por qué? Porque para no batallar. Entonces sabemos que va a estar sobre esa línea. Y tiene que quedarnos a la temperatura reducida de 2.2, que sería entre un poquito menos. Tiene que estar entre estas dos curvas, entre la 2 y el 3. Ahí sería 2.5. Entonces aquí sería como 2.2, ¿no? Más o menos. ¿Vale?
Entonces, a partir de este punto, ya podemos sacar nosotros el valor de si me quedó recta, más o menos, no es para abajo. El valor de DH sobre TC. ¿Sí? Que más o menos eso. Pues según yo era como punto 4, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo ponen, es que bueno, eso más o menos. Sí, tenemos la temperatura la presión reducida de 1, más o menos 1, y la temperatura reducida de, ¿cuánto me salió? 2.2. Que según yo estaría como más acá, y en lugar de ser punto 4 sería punto 3, y eso cambiaría todo, pero bueno, ahí en el libro lo marcan como punto 4, probablemente porque lo hayan redondeado a 2, más o menos. Entonces, para poder sacar, el valor que leemos aquí es punto 4, que tenemos que multiplicar por la temperatura crítica. ¿Sí? Les digo, con esto, con el punto el problema con las gráficas es la precisión, porque para mí el 2.2 está a casi una tercera parte entre el 2 y el 3, y ustedes dirán, bueno, no, yo lo voy a hacer a 2.5 o lo voy a redondear a 2, entonces ahí hay bastante variación con respecto a eso. El punto es de que tampoco se vayan a extremos, pero no hay tanto problema con las variaciones. Por ejemplo, si yo lo pusiera donde yo decía es punto 3, acá en lugar de punto 4 sería punto 3, entonces en lugar de 96 sería 71.7, tendremos que cambiar todo y así. Pero la variación no creo que sea mucho, no es tan significativa. Entonces en el examen, por ejemplo, o en las tareas, les procuraría ponerles presiones y temperaturas en las que no tengan que estar interpolando, o sea, presiones y temperaturas reducidas de las curvas que ya están. O sea, en plan, les podría poner, no sé, algo que salga a presión reducida de 0.9 y una temperatura reducida de 1.6. Y ahí ya no hay problema de que dónde ubicar el punto. O sea, ahí tendría que ser 0.6, por ejemplo. Ahí sí ya no hay discusión. ¿Sí? De acuerdo. Digo, para que no batallen tanto, no se preocupen por eso. Profe, pero para la entropía, ¿cómo le hizo? ¿Cómo? Para la entropía, el delta S. Para entropía residual es lo mismo, no sé que con las mismas coordenadas, igual nos vamos a la gráfica, ahí está la entropía y tendremos que poner lo mismo, 1 en 1. Aquí la escala va para arriba, entonces para mí el 2.2 estaría más o menos por ahí. Pues la escala está de los dos lados. Entonces yo diría que el valor del cambio, la entropía residual es de 0.13, 0.15, más o menos. ¿Acá cuánto damos? Sí, 0.16. Es lo chistoso, que yo no sé de dónde sacan esas cifras tan random, pero bueno. Sí, 0.15, 0.16 es igual. O sea, les digo, eso no tiene mayor complicación. Sacar las coordenadas, sacar los valores. La de las entropías sale directo, las entalpías tienen que multiplicar por la temperatura crítica, sustituir y listo. Aquí el problema con estos problemas, baja la redundancia,
Es literal ubicar los puntos y hacer las consideraciones adecuadas. Nada más. Si por alguna razón no se acuerdan que un proceso isotérmico se lleva a cabo, o sea, ubican los puntos en la misma curva, ahí sí ya tenemos problemas. ¿Preguntas? ¿Seguros que no tienen preguntas? Profe, bueno, a mí no me quedó muy claro lo de la entalpía 2, ya ve que tiene multiplicado por 2, se saca igual que el anterior que ahorita explicó, en la diapositiva de abajo. Esta. Ajá, Sí, es lo mismo. que aquí fíjese que la gráfica, esta llega hasta presión reducida de 1. Entonces, esa no la podemos medir aquí. Nos tenemos que ir a la siguiente. Y lo mismo. Aquí la presión reducida es de 5, creo. ¿Sí, verdad? 6. 6 y hasta 2.2. 6, 6, 6, 6. Eso hasta aquí. Y dijimos que era 2.2. Vamos a decir que es más o menos de un tercio. Y lo mismo, el valor lo medimos. Aquí, que sería 2, 4, 6, 65. ¿En qué momento? Ah, no, la presión reducida es 1. No es cierto, ¿qué estoy haciendo? Ay, a ver. Presión reducida 6. Temperatura reducida 2. Presión reducida 6. Eso está. ¿En qué momento? Ay, a ver, ¿qué fue esto? Estoy combinando las coordenadas. A ver, 2.2 y 6. 2.2. Y 6. 1.9. Sí, 0.9, está bien. Ahí está. Es exactamente lo mismo. ¿Alguien más? Profe, yo ahí no alcanzo a ver dónde está el 2.2. Es que no hay 2.2. Literal, o sea, lo estamos aproximando en la curva. Ah, sí. O sea, Ok. 2.2 sería un poco menos que un tercio. Ya. Pues, dividir este espacio entre 3, más o menos, un poquito menos. O sea, literal es un tanteo, porque precisamente no está sobre las curvas. Les digo, si tuvieran, o sea, en el examen les pondría algo así como que para que les saliera sobre la de 2 y el valor sería 1. En lugar de 0.85 sería 1. Sí. Ok, sí. Y entre usar una y otra, pues nada más depende del valor de la presión reducida. Pues si la escala no les da para más, pues van a la siguiente. ¿Vale? Bueno, pues si no tienen más preguntas, ya nos vemos mañana, pues. Gracias, profe. Vale, pues nos vemos. Mañana llegamos con dudas. Espero que sí. Espero que empiecen a leer la tarea. Sobre todo el último.
que es en el que tienen que usar estas cosas. Se hubiera puesto otro, pero bueno. Pero sí, espero que para